gozo, entrando por tus puertas de este lugar con acción de gracia, con alabanza, Señor. Y te honramos, Padre. Levante su mano en el nombre de Jesús y agradezca a Dios por este día. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de culto: lunes 7 de la noche, culto de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 7 de la noche. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingos, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Yo soy el grande, la puerta, gloria a Dios, aleluya. La resurrección y la vida, ese es el Dios que nosotros les... Alguien puede declarar en esta hora, alguien puede decir: Jesucristo tiene poder. Es el nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y que nosotros esta noche decimos: toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Alguien lo dice conmigo: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, aleluya. Y en ese nombre oramos en esta hora. En ese nombre, el Todopoderoso, el que cambió la historia. Hay un antes y un después en Jesucristo. Y en ese nombre oramos por tu necesidad, por tu petición. Oramos esta noche por los enfermos. Ahí los que tienen alguna petición de amigos, familiares, compañeros de trabajo enfermos, angustiados, aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hoy aquí está el que resucitó a la hija de Jairo. Hoy está el que les dijo a Lázaro: Lázaro, te queda poco tiempo en ese lugar, ven fuera. Alguien diga amén conmigo. El grande, vamos a dar un aplauso al Señor, el grande, el poderoso Rey de Israel, aleluya. El que hace huir, gloria a Dios. El que te protege, caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero Él se para frente a tus enemigos, gloria a Dios. Y te ayuda, y te ayuda, y te ayuda, y te bendice. El que te tiene en pie hoy en esta hora, aleluya. Alguien da un grito de victoria. El que te tiene en pie, el que te tiene fortalecido, el que te tiene en victoria. Vamos, den ese aplauso al Señor. El que te tiene en victoria, el que todavía no ha permitido o sigue permitiendo que sigas adorándole. Alguien levanta su adoración, vamos, unos segundos. El pueblo levanta una adoración, eleva su voz, levanta su voz en esta hora de agradecimiento, de honra y honor, de honra y honor. Padre, recibe la gloria de tu pueblo. Él todavía te sigue dando la victoria. Por eso todavía puedes decir: Él ha cambiado tu lamento en baile, ha cambiado tu tristeza en alegría. Él cambió tu panorama de tristeza en bendición. Yo veo un pueblo aquí que está alegre, gozoso, celebrando. Veo un pueblo que dice: todavía le creemos a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Allá en su casa, en el hospital, en el cuarto de intensivo, en tu hogar, yo declaro una palabra de bendición, una palabra de liberación, una palabra de libertad, una palabra enviamos. Alguien diga amén conmigo, de transformación, de restauración, de vida. Hoy nos paramos en el valle de los huesos secos, en el momento de dolor de alguien. Yo profetizo sobre tu vida, profetizo sobre tu familia, y yo le digo junto a este pueblo, al valle de los huesos secos: huesos hasta hoy llegaron en ese nivel, huesos secos van a vivir. Vamos, alguien que profetice en esta hora sanidad para el cuerpo de alguien en esta noche, sanidad para el cuerpo de alguien. Cáncer desaparece, diabetes desaparece, toda situación en tu espalda, en tus riñones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que el Cristo sanador está aquí. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, alguien que lo grite por el amor a Dios, por su llaga fuiste curado, fuiste sanado. Él te sana, Él te levanta, Él te llena, aleluya. Él extiende su mano
Él extiende su mano. Por un camino vendrán a atacarte y por 7 se irán huyendo. Él es tu protector, el alfa y el omega. Alguien celebra sano a los que están pasando por momentos de angustia. Señor, tu paz con ellos, tu paz con ellos. Toda agonía se va, toda depresión, opresión se va en esta noche. Todo, aleluya. El que necesite liberación, libertad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que no es de Dios, todo lo que no proviene de Dios, y declaramos un tiempo donde hay sequedad espiritual. Declaramos que hay fluye agua del Espíritu, fluye agua del Espíritu. Familias deshechas, familias que están en el piso espiritualmente. Yo declaro que algo ocurre en tu matrimonio, algo ocurre en tus hijos, algo ocurre en tu salud. ¿Alguien lo cree conmigo? Declaramos en el nombre de Jesús que este es el lugar de victoria. Este es el lugar de victoria. Dile a alguien, este es el lugar de tu victoria. Díselo, este es el lugar donde Dios te entrega la victoria. Te entrega la victoria. Te entrega la victoria. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta noche. Yo quiero, vamos fuerte, fuerte al Señor. Será mamá mansore me llama. Oh, rabababa se terebe llama. Robanzo toro bochera macara mamá se. Robonzo terebe chera. Aleluya. Hoy estamos en el día 25 de los decretos que esta casa ha levantado en 90 días. Vamos por el 25. Y el de hoy está hermoso, porque el decreto de hoy es lugar de la victoria. Alguien diga lugar de la victoria. Dígalo más fuerte, diga lugar de la victoria. La victoria ya te fue dada, mi hermano. Tú no vas a estar en victoria, tú estás en victoria. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, quiero que lo compartas con alguien. Dile, tú no vas a estar en victoria, tú estás en victoria. Dile, tú tienes un lugar de victoria de parte de Cristo. Alguien celebra esto en el nombre del Señor. Lugar de victoria, de la victoria. Dice la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 13. Mire qué hermoso está esto. Efesios 2, capítulo 13. El libro de Efesios completo es una maravilla. Extraordinario libro. Pero ahora en Cristo, mire la diferencia que hace el apóstol. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, hermoso verso igualmente. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. El decreto y el fundamento del decreto de este día completo, Efesios capítulo 2, ahora el verso 6. Y juntamente con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermoso. Y la declaración, alguien levanta su mano. Yo declaro esto sobre ti, que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestes, en el lugar de la victoria. A 3 personas dígale, estás sentado en un lugar de victoria. Vamos, vamos. Estás sentado en un lugar de victoria. Dígaselo con alegría, dígalo creyendo. Estás sentado, no importa lo que estás pasando, estás sentado en un lugar de honra, oh gloria a Dios, de bendición. Estás sentado juntamente con Cristo, ni más ni menos. Oh gloria a Dios, eso es poderoso. Eso es excelente, que el Dios poderoso te pone en el mismo nivel y te dice, ahora eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Aleluya. Vamos, alguien da un grito de celebración en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermano y dile, qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos con alegría, qué bueno verte, es una bendición que podamos compartir un culto racional a Dios. Aleluya. El culto racional que habla la Biblia.
de adoración y de exaltación a nuestro Rey. Pastora. Se te olvidó mi nombre. Sí, va a decir Victoria, pastora, entienda. No, yo estoy en Victoria también, pero... Pastora Elizabeth Torres Figueroa, el nombre del Señor. Denle un aplauso al pastor Edgardo. Nada, denle un aplauso al Señor, nos sentimos bien. Amén, puede tomar asiento, aquí con un poquito de voz estereofónica, pero no hay problema, estamos vivos adorando al Señor, pero contentos de estar en la casa de Dios. Y quiero que junte sus manos para aplaudir a Leilianis Ortiz, que está por primera vez, y a Ángel Carrión, donde están ellos, pónganse de pie. Usted es muy importante para nosotros, amén. Fuerte el aplauso para ellos, los hermanos que están cerca. Les extienden la mano, los saludan y le demuestran el amor que en la senda hay para todos los que están con nosotros. No sé si hay alguna otra persona por primera vez, pero ¿cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Y le invitamos para que el viernes la mejor generación se une para adorar a Dios. Así que los viernes son de GA. Y si usted tiene el espíritu joven, pues venga los viernes y gócese de una manera extraordinaria, como solamente los jóvenes saben hacerlo. El domingo estaremos aquí temprano en la mañana. Continúa el discipulado para todos los nuevos, para los que vienen en traslado. Va a ser allí en aquel salón. Y siempre hay un letrerito allí que anuncia que ese es el salón para las clases para los nuevos, los que vienen en traslado también. Y aquí a las 10 de la mañana está la enseñanza integral. Pero el domingo tenemos la visita de esa extraordinaria mujer que es la doctora Liz Millán. Va a estar con nosotros y usted sabe cómo Dios la usa de manera extraordinaria. Así que pase la voz, no venga solito. Traiga a alguien, traiga un amigo, traiga un compañero de trabajo, traiga a su vecino, su familiar. Y va a ser algo extraordinario lo que Dios va a hacer aquí el domingo. Así que corra la voz para que puedan acompañarnos el domingo y gozarse en la casa del Señor. Y tenemos muchas cosas interesantes que han estado sucediendo, las que vienen por ahí. Este año ha corrido como usted no tiene una idea, ya casi se nos acaba. Pero antes de que se vaya, tenemos vigilia. El viernes 2 de septiembre va a ser una noche poderosa. Alguien que diga que va a ser una noche poderosa. Una noche poderosa, tremenda. Así que tenemos adoración, tenemos celebración, así que ya usted sabe, venga preparado. Con aquel domingo vinieron en tenis, pues vengan ese viernes en tenis también y pásela bien, cómodo, porque vamos a estar orando, declarando y abriendo los cielos. El viernes 9 de septiembre, mujer, apunte la fecha, va a tener un café con Dios y con la pastora Victoria. El Ministerio de Mujeres Débora le invita a tener un tiempo de compartir ese viernes en el Salón Imperial a las 7:30 de la noche. Así que traiga a su compañera, a su vecina, traiga a su amiga de hacer ejercicios y de los que no hacen ejercicio también. Venga, la va a pasar muy bien, va a ser un tiempo de refrigerio. El 1 de octubre, los hombres. Le voy a dar una oportunidad para que se reivindique. El 1 de octubre, los hombres. Gracias, Pastor Edgardo. Porque ahí dice forzados y valientes. Entonces, mire, imagínese. Usted no tiene que venir así. Eso no es como lo de los matrimonios, que era venga con outfit de verano, no. Usted viene bien chévere, cómodo y nice. Va a ser un tiempo extraordinario. Va a ser a partir de la 1 de la tarde, el sábado 1, la visita del apóstol Mickey Medina. Va a estar el salmista Ricardo Rodríguez, el pastor Ismael Vázquez de cobertura, el pastor Jimmy de cobertura. Va a ser un tiempo extraordinario, solo para hombres, así que ya usted sabe, venga y sea bendecido. Y adelantamos en la fecha del Congreso de los Jóvenes para que usted lo tenga. Generación Antorcha tiene su Congreso 29 de octubre bajo el lema Enfoque. Va a ser un tiempo extraordinario. Entonces, para los que nunca han estado en un retiro de transformación, unos retiros poderosos de sanidad interior, liberación y llenura del Espíritu Santo y fuego, va a ser el sábado 8 de octubre. Le vamos a estar dando más detalles más adelante. Recién le pasé el anuncio casi ahorita a nuestra
directora de arte, así que no, por eso no hay anuncio preparado, pero para que usted vaya separando la fecha y a la gente que usted sabe que son nuevos en la iglesia, que no han tenido la experiencia de retiro, compártale que el sábado 8 de octubre vamos a estar acá, le vamos a dar los datos para que ninguno se pierda esta tremenda bendición. Y para los que están esperando la fecha en que puedan pues arreglar su matrimonio, renovar sus votos y hacer unas cosas extraordinarias ahí bien chévere, le tenemos un adelanto. El domingo 27 de noviembre, va a haber renovación de votos en la senda antigua. Amén. Pero celebre con gozo, hermano. Y bodas múltiples. El que nunca ha contraído matrimonio se pone a la voz, ¿verdad? Llamando a la oficina. Le vamos a tener los datos, pero le estamos dando un anticipo para que usted vaya haciendo embocadura. Le vamos a dar todos los datos para que usted pueda estar en esta boda múltiple aquí en la iglesia. Y va a haber bizcocho, va a haber foto, y va a haber de todo. Así que va a ser una tremenda bendición. Y más adelante le vamos a estar contando otras cositas que van a estar sucediendo. Así que ahora ella está lo más chévere sentada. Vamos a recibir con gozo y alegría a nuestra apóstol. Amén. Limazo para Edwin, que nos sacó el micrófono. Pero está bien, suavecito. Dele un aplauso a la pastora Elizabeth, que estuvo con COVID y ya dejó a COVID, lo abandonó para siempre y le dijo que no lo quería volver a ver. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Mi primo Edison, ¿dónde está? Qué bueno verte, mi santo. Eso de los curizos allá. Tú conoces a José, ¿verdad? Esa es familia tuya también. Él es ministro también. A veces está allá con Marisol, está con su esposa, otra vez está aquí. Bienvenidos, los amo, qué bueno. Un hombre que ha ayudado a levantar muchas iglesias, con mi otro primo Orlando Pérez, aleluya, allá en, aquello se llama Ponciana, ¿verdad? Ponciana, muy bien. Estamos contentos, hermano, hoy es un día hermoso que ha hecho el Señor. No sé si se dio cuenta que en la tarde disipó la lluvia. Hay días que creemos que el cielo se va a caer, pero hay otros que nos damos cuenta que Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Y ustedes escucharon estos anuncios anoche después de mucho tiempo, porque después del COVID y de todo lo que ha pasado, que también los alejamos de Él para siempre, en el nombre de Jesús, pues dejamos de hacer unas actividades que eran a nivel de equipo, de grupo, como los retiros en la casona, que vamos a volver ahora en el 2023. 2023, los retiros de transformación vuelven a la casona, pero como nuestro hermano Edwin ya este año lo tenía copado, ¿verdad? Pues el día 8 de octubre, y yo quiero que usted sepa, el que nunca ha estado en un retiro, independientemente, ya usted se convirtió hace algunos meses, pero usted nunca tuvo la oportunidad de venir a un retiro. Es un tiempo extraordinario de intimidad con Dios, de enseñanza. Se ministran todas las áreas: sanidad interior, liberación, la visión de la casa, en fin, va a ser un tiempo bien bonito. Se para ese sábado 8 de octubre. Y yo sé que el 12 se celebra el descubrimiento, ¿verdad? Descúbrase usted. El 8. ¿Está bien? Porque en verdad todo lo que hacemos es completamente libre de costo. El equipo se prepara en oración, en ayuno, en palabra, para servir. Y cuando sea en la casona, pues nos quedamos de un día para otro. Y el que nunca ha ido a Senda Casona, ¿quién nunca han ido a Senda Casona? Usted no sabe que usted tiene allá una finca preciosa, con vista al lago, alaba. No tiene aire acondicionado, hermano, porque tú sabes, la luz está terrible en estos días. Pero tiene un aire, un fresco de la naturaleza, bien bonito. Así que, y un salón de actividades bellísimo. Y el administrador, el gerente general de la Senda Casona es Edwin Torres. Gloria a Dios. Imagínate que perdió el apellido. A Edwin le dicen Edwin Casona, pero él es Edwin Torres, líder del Ministerio de Seguridad de la Casa. ¡Santo! Bueno, estamos contentos y estamos bien felices por todas las actividades que hablamos. Hay muchas personas dentro de la iglesia que se han casado y hace mucho tiempo nos renuevan sus votos. Hay otros que recién llegaron y conviven. Y la palabra nos manda a que estemos casados. Y quizá usted, ay, pero ¿cuándo me voy a casar? Mire, tenemos boda. Una boda múltiple. Y yo estoy recomendando a las hermanas que se casaron hace tiempo que vaya viendo si el traje les sirve. Porque usted está a 2 meses de hacer ajustes.
o de mandarla a agrandar o de alquilar otra. No, pero no es necesario. Pero si puedes venirse bien bonito, pues vamos a tener desfile. A ti te sirve igual, porque este es igualito, hermano. Y mide también. Yo no sé, en el caso mío. A lo mejor sí el de los 25 años era más bendecida que ahora. Yo voy para las bodas de oro, pero falta todavía. Así que el 27 de noviembre, ¿qué día? Vamos a tener bodas múltiples para los que no se han casado, pero eso requiere una documentación de parte de la iglesia La Senda Antigua, de nuestros pastores, nuestro equipo ministerial. No se va a cobrar nada, pero hay sello y cosas que usted tiene que buscar y que eso es allá, tú sabes. Pero si usted fuera a añadirle lo que cobra un sacerdote o qué sé yo, estamos hablando de una platica grande, y aquí lo queremos hacer para que usted esté en la bendición del Señor. Amén, hermano. En adición, ya yo oigo gente de Señor, dame una novia de aquí a allá. Calma, hermano, calma. Yo estoy, como que el Espíritu Santo como que me habló. Estos son tremendos, Antonio. Vamos a buscar auspiciadores para los bizcochos y todo, vamos a tener fotos y todo, va a ser bien bonito. Corra la voz porque sé que no están todos aquí. El domingo se va a volver a anunciar, pero me interesa mucho que todos los hombres de esta casa, el día 1 tienen una cita aquí de octubre. Este congreso es local, es de nosotros, y es bien importante que respaldemos las actividades nuestras. Entonces, un anuncio adicional que le quiero dar, y es que este fin de semana, específicamente el sábado, nuestros amigos, Richie Ray, porque Richie Ray es un amigo de tantos años, sí, de Richie Ray Bobby Cruz, ese mismo, y el pastor Joaquín Molina, que es el pastor de la hora. Ellos, usted sabe el interés y el enfoque. El pastor, el doctor Joaquín, licenciado, él es abogado, es cubano, es pastor, pero como su mentor y padre espiritual es Richie Ray, él dice que él tiene una deuda con Puerto Rico. Qué hermoso. Y están empleando recursos económicos y todo el esfuerzo para este sábado. Van a estar en Ponce y se abrió la puerta en el Pachín Vicens a partir de las 2 de la tarde. Y yo creo que todos los que sean, perdonen la frase que voy a usar, es de pueblo, que sean cocolo. Yo soy cocola. Puedo aceptar algunas áreas, ¿verdad? Pero ellos van a estar tocando el sábado desde las 2 de la tarde hasta las 6 o 7 por ahí. Y es un evento dirigido a la gente secular, pero con respaldo de las iglesias para ganar almas para Cristo. Creo que David va a estar allá. Y va a estar la orquesta, ojo, y van a repartir a los hombres del área más de 1000 libros. Yo estoy haciendo este anuncio porque nosotros estamos comprometidos, porque el trabajo de la iglesia está en todas áreas. En Ponce tenemos pastores que vamos a estar llamando mañana, Dios mediante, para que apoyen esto el sábado. Pero si me están escuchando desde ahora, que yo sé, el sábado en el Pachín Vicens, como dijo Richie Ray, no es holy macaroni. En otras palabras, no esperen una predicación así como lo hacemos en la iglesia. Ellos van a dirigirse a un mundo secular, pero son creyentes, hermano, y van a hablar del Señor, por supuesto. Y yo creo que Dios le ha dado una visión al pastor Joaquín Molina tan poderosa. Y Richie Ray, yo lo estuve ayer en el programa y siempre es tan edificante tenerles porque nos bendicen. Él dice, yo quiero pagar mi deuda con Puerto Rico por haberme dado un pastor como Richie Ray. Es una inversión de mucho dinero, pero ellos no están midiendo eso. Ellos están midiendo las almas que van a impactar y ganar para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el sábado es un buen día para usted pasee. Mire, por el camino, si se va por la autopista no hay bacalao, ni alcapurria. Pero usted puede salir así, en Guabate, ¿verdad? Ahí mismo hay un sitio. ¡Ay, santo!
Sí, ya sé dónde es. Hemos ido. Y tomamos café allá también en Namble. Más bueno, vende un lechón. Bueno, amén, hermano. No nos vamos a descomponer aquí, gloria. Pero de veras, vamos a apoyar la obra del Señor. Somos uno en Cristo. Amén. Y el sábado usted está libre, ¿verdad? Que no hay. Bueno, que no me coja Lucy. ¿Está en casa? Sí, pero es hasta el mediodía, ¿verdad? Casa hasta qué hora. Ah, pues de ahí a Janca le da tiempo. Lucy, gloria a Dios. Pero de veras que va a estar bien bonito. Así que me siento comprometida moral y espiritualmente para que estas cosas se den dentro de lo que se deben dar y que podamos respaldar todo esfuerzo que se está haciendo en este país para ganar las almas. Los impíos y los del mundo se unen para tontería y para dañar. Nosotros nos unimos para edificar y establecer el reino del Señor. Amén, hermano. Estamos contentos. Así que estos anuncios que se han dado hoy son bien importantes que usted tome nota y esté ahí apoyando. Vamos a estar de pie y vamos a levantar un clamor por nuestra isla para que mañana caiga un aguacero santo. Todo el mundo tiene derecho a hacer sus exigencias y las cosas, pero el aguacero va en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los entendidos entienden, los demás sigan orando, hermano, para que Dios les revele. Yo no voy a ser portavoz. Amiguita, Dios te bendiga. Tú eres Grisel, ¿verdad? Muchacha, yo quedé enamorada de tu página. La doctora Grisel Ortiz. Anuncio, pero por todas partes. Te bendigo. Muy linda. Escúcheme bien. Nosotros tenemos un tribunal que no todo el mundo puede accesar. El otro día dijeron, esa pastora demanda. Claro que sí demando. Muchacho, yo tengo el mejor abogado. Y tengo a un juez justo. Y todas mis demandas yo las pongo en el altar de Dios, como hizo el rey que llevó las cartas al altar de Jehová y comenzó a reclamar justicia. ¿Habrá alguien aquí que necesita que Dios intervenga en algo? ¿Habrá alguien aquí que necesita, oh Rabashekhamaya, que Dios se glorifique de alguna manera? Oh, gloria a Dios. Yo sé que sí. Ahí está el anuncio. Yo bendigo a este varón y bendigo al pastor Richie Rey y bendigo a todo este esfuerzo, Padre, para hacer que los hombres sean verdaderos hombres en la visión que tú le has revelado, Dios. Señor, no es casualidad que el avivamiento y el evangelio llegó por la parte sur de nuestra isla. Vos, Arabacaya, algo grande tú harás. Ay, Alía Mansa, póngase de acuerdo conmigo. Basta ya de todos estos homicidios, todo este maltrato de la mujer, todo este ataque contra la familia. Los hombres de verdad tienen que ser hombres conforme a la palabra de Dios. Señor, haz que ese lugar se abarrote de gente. Llévalos del norte, del sur, del este y del oeste. Honra la fe y el esfuerzo de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito a alguien que clame. Sube, Rafa. Pastor Rafa. Y necesito a una mujer que clame. Sube, Olga. Shekatarabashanda. Y vamos a clamar porque tiene que haber. Nosotros estamos indignados con todo lo que está pasando. Ni crea usted que me gusta pagar mucha luz. Ni crea usted que me gusta que se la lleven. Ni crea usted que me encanta lo que está pasando con los médicos. No, nadie puede estar contento. Pero vamos a clamar al cielo para que el Señor quite lo que no es y establezca lo que es en el nombre de Jesús. Esto no se trata de una lucha contra hombre. Esto no es contra carne ni sangre. Es que esta es la isla del Cordero. Recuerde usted eso. Y el enemigo quiere por todos los medios desestabilizar la mente y el corazón, las emociones de este país. Pero ¿sabe qué? No lo va a lograr, porque mientras tú y yo tengamos acceso al trono de la gracia, pararemos el oportuno socorro. Oh, en el nombre de Jesús, alguien puede adorar a Dios. Todo esto conecta. Yo amo el discernimiento de mi apóstol Wanda Rolón. Todo esto conecta porque es que el avivamiento no puede llegar con un pueblo deforme.
Puedo repetirlo. El avivamiento no va a llegar con un pueblo deforme. Tiene que haber formación primero. Este evento que va a haber el sábado tiene que ver con avivamiento. Poder resaltar y poner en el lugar que merece la figura del hombre. Y no soy machista. Yo creo full en el ministerio de la mujer y lo predico. ¿Alguien dice amén? Pero creo que la figura del hombre tiene que volver a su lugar. Y Dios va a utilizar no solamente este altar de la senda antigua, sino que va a mover gente de Miami, gente como Richie Ray, gente para decir, vamos a hacer unas estrategias diferentes de evangelización y vamos a poner la figura del hombre de la casa en el lugar que merece. Alguien tiene que alabar a Dios conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando por Puerto Rico, el puerto que es rico. En el nombre de Jesús, una vez más, es un privilegio poder, Dios amado, pararnos en la brecha por nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, queremos que Puerto Rico despierte del letargo, despierte de la inactividad, que pueda despertar y que podamos poner prioridades en nuestra vida. Que la familia pueda volver a honrar al hombre y al padre como merece, en el nombre poderoso de Jesús. Y así sucesivamente, cada hogar entrará en orden. Y si un hogar entra en orden, el pueblo entra en orden y el país entrará en orden. Alguien que alabe al Señor. Nos ponemos en la brecha en el nombre de Jesús y venimos declarando. Alguien que me ayude a declarar, alguien que me ayude a profetizar. Venimos declarando que del norte, del sur, al este y al oeste comienza a soplar un viento de orden que se lleva lo que no es y que deposita lo que es. Alguien tiene que unirse conmigo. Que remueva todo espíritu divisor en los hogares y que traiga un ambiente, una atmósfera de unidad a las casas, a los matrimonios, a las relaciones familiares. Y nuestro país entrará bien. Queremos el avivamiento, pero también queremos un Puerto Rico en orden. Si usted lo cree conmigo, grite amén. Padre, en esta hora, en el común acuerdo, Padre, nos paramos en la brecha por nuestra nación. Cuánto amamos esta tierra. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Esta es la tierra deseada, la isla del Cordero. Y esta mañana orábamos por Puerto Rico, porque decíamos, yo hasta gemía, porque quien ama su tierra gime. Oh, Rabaquia, mamá, yo con la autoridad que tú me has dado, en tu nombre yo envío saeta sobre el gobierno de mi tierra, sobre las calles de mi tierra. Viene el orden, viene la justicia, viene a estabilizarse todo lo que quiere desestabilizarse, todas las mentes que quieren ser cautivadas, seducidas por cosas que no son de Dios. Ahora yo envío la palabra a Sharabacatarabasaya. Les ordeno, Padre, trae conciencia a los que gobiernan, a los que están en eminencia. Oh Padre, trae conciencia, convéncelos de pecado. Oh Padre, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hoy los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Orden y justicia para mi tierra. Orden y justicia. Oh, esas mentes, espíritus inmundos, espíritus antagónicos, espíritus de destrucción, espíritu de división, de anarquía, espíritu de anarquía, espíritu de anarquía. Te ordeno que te vayas de mi tierra en el nombre que es sobre todo nombre, en el gran yo soy. Jehová Nissi, levanta bandera, Jehová Nissi, en el nombre que es sobre todo nombre, sobre que toda rodilla se doblará. Ahora, te ato de mente, te ato de mano, te ato de boca, toda palabra de maldición sobre mi tierra, todo conjuro, toda brujería,
todo pacto satánico hecho en la tierra, hecho en los aires, hecho en la agua, con la autoridad que tú me has dado, queda inoperante. Todo plan oculto, ay, todo plan oculto queda descubierto. No más mentira, espíritu de mentira, espíritu de manipulación. Oh, Sharabacatarabasaya, en el nombre de Jehová de los ejércitos, como David le dijo a Goliat: ¿y quién es este incircunciso? Ahora yo te digo, ay, hay un ay para aquellos que sigan provocando esta tierra, aquellos que vienen a traer división, contienda y muerte, todo espíritu de muerte, de accidente, de tragedia, de todo lo que no sea alineado con la palabra de Dios. Ahora abre tu boca. Yo profetizo sobre esos huesos que aunque estén secos, mi tierra restablece todo el orden. Mi tierra, el gobierno, todas las cosas que están haciendo en oculto se anulan en el nombre de Jehová. Amén. Vamos, levante su voz y declare victoria sobre esa oración, sobre esas oraciones que se han hecho en esta noche. Ese es nuestro deber, ejercer nuestro sacerdocio, ejercer nuestra autoridad, ejercer ese acceso que tenemos ante el trono de la gracia. Aleluya. Todo poder nos ha sido entregado en el nombre de Jesús. Vamos a honrar al Señor con estos diezmos, nuestras ofrendas. Quiero decirle que anoche le compartía y en el culto de oración el lunes, el enemigo atacó uno de los satélites, las piezas esas, y estuvimos fuera de satélite un día. Y estamos trabajando con la otra pieza. Pero ¿sabe qué? Dios obró una forma de que los americanos allá CTN, que es la matriz, pero nosotros somos responsables de acá, que se conectaran a través de la fibra. Y nos dijeron, los vamos a tener hasta fin de mes y les cuesta solamente $6,000. Y yo dije, aleluya. Por esos días, hermano, predicar el evangelio cuesta, pero a nosotros no nos está costando nada, porque el dinero es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que lo que Dios nos ha entregado, los recursos, los ponemos en las manos del Señor para seguir llevando el evangelio, porque de que viene y nosotros vamos a predicar este evangelio del reino en todo lugar. Así que estamos arriba en Panamá, en todas las naciones, y creemos que ya viene el cambio de una pieza ahí que no sé cómo se llama, porque vamos a entrar ahora a partir el encoder, los encoders. ¿Cuánto valen? Santa, amén. Y es porque nuestra señal sale ahora HD. Ahí ven todo. Pues la verdad, esto es lo que hay. HD, hermano, las cosas siguen amplificándose. Pero la gloria de Dios también. Amén. Padre, bendice tu pueblo, que damos con gozo, con alegría, porque tú bendices a tu pueblo de manera especial. Por cada vida que nos está viendo, por cada persona que será alcanzada, por cada nación que será alcanzada. No solamente a través de este culto que damos en vivo, sino también a toda la programación 24/7 de la cadena CTNI. Gracias por el gerente, por los que laboran allí, por nuestro ingeniero que está de cumpleaños, señor Ramoncito, por todos nuestros camarógrafos aquí presentes, los que dirigen. Gracias, Señor. Tú suples pan al que come, y tiene un límite, pero al que siembra, tú das semilla al que siembra. Y yo te pregunto, pueblo, ¿qué es más poderoso? ¿Comerse el pan del que come o tener la semilla que es ilimitado? Amén. Pues adelante, traigámosle al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, los que están a través de los canales de televisión, a través de la internet. Usted puede hacer su aportación a través de Alaba 7 por ATH móvil, como también lo puede hacer a través de PayPal. No deje de hacerlo.
el que es bendecido y participa de esta bendición, haga partícipe también quien lo bendice. En esta oportunidad la iglesia La Senda Antigua. Adelante. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracias, Jesús. Fuerte el aplauso para el Rey que está aquí. Se pasea en medio nuestro. Lo dijo que estaría con nosotros. Aleluya. Y cuando nos reunimos a adorar, wow, Él se deja sentir. Qué linda mañana, qué linda tarde, qué linda noche.
hemos sido bendecidos en un día más de vida. Tome asiento y agradezca a Dios por este día. No importa las luchas, las batallas, no importa. Estamos vivos y estamos en victoria. Yo quiero compartir la palabra de un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy me quiero expresar, cuando digo un hombre también me refiero a la mujer. Pero me voy a referir a un varón, se llamaba David. Y en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13, gracias Jesús. Y vamos a dar un recorrido por la Biblia un ratito, así que tome sus notas. Aprenda a venir con cuaderno o con computadora o lo que sea, pero anote, hermano, ¿sabe? Alaba. Llega usted a la escuela sin libreta y sin nada, la maestra lo saca del salón, gloria a Dios. Pero ¿verdad? Vamos a tratar de que Dios nos ayude a ser buenos discípulos, porque Él dijo que éramos discípulos. Los discípulos siempre estamos aprendiendo. Dice amén. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Esto fue el rey anterior, ¿verdad? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, y mire la expresión, conforme a su corazón. Wow. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Subraye, si tiene, verá cómo hacerlo, precisamente lo que dice Dios a través de Samuel. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Debemos saber primeramente que David fue un hombre como cualquiera de nosotros, lleno de debilidades, con errores, algunos un poquito más grandes que otros. Cometió bastantes situaciones bien difíciles, pero tenía algo que le agradaba a Dios, algo bien especial. El lunes aquí nosotros leímos, saluda a Tony, perdóname Tony, me gozo de verte, eres un guerrero, un evangelista, un hombre de Dios, te amamos. Escuche bien, el lunes nosotros estuvimos en una dinámica tan ungida de momento y yo le pedí al pastor que leyera el Salmo 51. Salmo que yo grabé hace mucho tiempo y en una música llamada Goya, salsa, que ganó premios, ese arreglo ganó premios, pero habla precisamente de ese corazón de David, porque ese Salmo 51 es de David, pero eso usted lo va a leer luego. Entonces dice, aquí la enseñanza para la gloria del Señor, que tenía un detalle tan especial David que agradaba a Dios. David no fue elegido como rey por su apariencia, o por su valentía, o por su capacidad de ser un guerrero para gobernar. David fue elegido por lo que había en su interior. David fue elegido no por su apariencia ni sus destrezas, sino por lo que había en su interior. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Vaya conmigo, va a disfrutar esta palabra. Voy suavecito. Dice la palabra, Primera de Samuel 16, ya usted escuchó el 13:13, ¿verdad? Ya lo subrayó. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Quién era Saúl? El rey anterior. ¿Y qué le pasaba a Samuel? Lo estaba llorando. Y Dios le dice, se acabó el luto. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Ahora le dice, llena tu cuerno de aceite, porque se utilizaba el aceite ahí, y ven y te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Hermanos, lo que nadie conoce, Dios lo conoce. Lo que nadie ve, Dios lo ve.
Y hay gente que tienen un llamado de parte del Señor tan especial en diferentes áreas. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, pero todos estamos siendo vistos y conocidos por el Señor, y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Fíjese que Samuel no había ido a la casa de Isaí. Conocía de todo el mundo porque él era juez. Escuche bien, era profeta. De hecho fue el último juez. Y ejercía el sacerdocio también. Imagínense qué clase de ministerio. Y Dios le dice las directrices específicas, le dice: yo me he provisto. Porque cuando Dios habla de ti, Él no te pregunta si tú quieres. Lo tengo por experiencia. ¿Tú estás disponible? No. Yo te llamé para esto y esto. Es tu prerrogativo de ser o no. Las consecuencias también van a ser para ti. O las bendiciones. ¡Alaba, santo! Hay gente que se enoja con la pastora porque, pastora, ¿por qué quiere que venga lunes? ¿Por qué quiere que venga miércoles? ¿Por qué quiere que venga domingo? ¿Por qué quiere que llame? ¿Por qué quiere que haga? Porque Dios me manda a decirte: cualquier reclamo, vaya donde el Tribunal de Justicia de arriba. ¿Sabe? Gloria a Dios. Mira lo que dice: yo me he provisto. Yo me he provisto. Aleluya. Mira lo que dice aquí: uno que reine sobre Israel. Entonces, para no tener que ir por todo, ¿verdad? En el verso 7, verso 6, me gusta mucho este. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel, él vio a Eliab y dijo: de cierto, este tiene que ser el hombre. Este tiene que ser el ungido, no te adelantes. Este tiene que ser el ungido de Jehová. Y Jehová le responde a Samuel: no mires su parecer, por lo grande que es, por su estatura, porque a este yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. ¿Ha escuchado muchas esa expresión? Pues está aquí, en esa palabra. Entonces, dice la Escritura, llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Esto es en casa de Isaí. El cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar a Isaí, a Sama, y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: oye, que es que Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Aquí han pasado 7. Entonces Samuel le pregunta a Isaí: oye, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor. Ese se pasa por el campo apacentando ovejas. Y quiero decirle que la Biblia establece que Isaí tuvo una relación fuera del matrimonio, de la cual nació ¿quién? David. Porque en el mismo Salmo 51 dice que en pecado había sido formado. Pero eso es otra cosa. Y dice: ¿falta alguien? Bueno, falta el menor. Y dijo Samuel a Isaí: pues manda a buscarlo. Nadie contaba con él. Nadie contaba con él. Su papá Menísimo contaba con él. Y dije, Samuel establece la pauta y dice: para aquí nadie se va a sentar a comer hasta que no llegue ese. Hasta que él no venga aquí. Entonces, verso 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar. Y el muchacho tenía unas características como las que todos hombres aquí tienen. Era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. ¿Cuántos están los de buen parecer aquí? Vamos. Porque este es. Y dice Dios: este es. Qué bueno cuando Dios te escoge. Cuando Dios te escoge para alguna asignación,
No importa quién te critique, quién te persiga, quién te aborrezca, quién te ataque, quién esto, quién lo otro. Si Dios lo dijo, Él lo dijo. Así que a un ejército acampe contra mí, eso lo escribió también David. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanta en guerra. ¿Qué dice? Yo estaré confiado. Una de las cosas que todos los que estamos aquí debemos saber es que a ti te llamó el Señor, a ti te salvó el Señor, a ti te trajo el Señor. Tú eres propiedad del Dios del cielo. Y aunque hayan guerra y aunque hayan situaciones, usted tiene que seguir hacia adelante, porque tú no fuiste escogido por un hombre. A ti te llamó Dios. Aquí te tiene aquí el Señor. Y a ti que estás en la casa, que estás retraído, mira, ve lo que hace. Ponte las pilas, porque Dios te está llamando a que te vuelvas a activar, porque llegó la hora, y la hora es en que los verdaderos, y tú eres de los verdaderos, adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo está siendo recorrido por nuestro territorio, por nuestra tierra. Se está metiendo donde nadie sabe. Aleluya. Despertando el espíritu del pueblo que está muerto, resucitando a los muertos. ¿Acaso no estamos orando para que esos huesos reciban vida en el nombre de Jesús? Ahí está. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, que me imagino que dirían: mira ¿qué se cree? Es que no es que tú te lo creas, es que Dios se lo cree por ti. Alaba. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y era otra cosa. Las características de David, como es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Según la historia de la vida de David, voy a tocar algunas cosas. Este hombre tenía, escucha bien, David era un hombre que confiaba que sus batallas las pelearía Dios. Alaba. Él pelea mis batallas. Primera de Samuel 17, véalo, estoy tocando solamente algunas cosas. Verso 45, ¿dónde estaba David? Lo más que me gusta es que David era un chico demandado. A pesar de que tenía una unción especial, seguía con las ovejas, alaba, seguía haciendo todo lo que se le mandaba hacer. Y esta vez el papá lo manda a llevarle unos víveres a los verdaderos guerreros, a los hermanos. Porque el pueblo de Israel estaba en guerra, pero una guerra que no peleaban, porque había un incircunciso, había un Goliat que se había manifestado y estaba desafiando al ejército de Dios. Hoy en día hacen falta gente que tenga unciones como la de David, para que cuando vengan los desafíos que están viniendo, usted no tiene que pararse en el Capitolio y gritarle, usted tiene que pararse sobre sus pies y declarar una palabra y no recibir las amenazas ni escuchar las amenazas, porque estuvo 40 días, escúcheme bien, 40 días desafiando al pueblo, y llegó el momento que aquel pueblo que había conquistado tantas guerras estaba intimidado. Cuando nosotros prestamos el oído a tantos temores, a tantas cosas negativas, usted comienza a creer lo que el mundo dice. Pero Dios te está diciendo, llegó la hora de que tú prestes tus oídos a lo que Dios está diciendo. Que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el que está contigo es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Que fuiste ungido para este tiempo. Que Dios te llamó con un propósito en esta hora. Y lo que mora en ti no es cualquier cosa, es la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Grandes desafíos somos los que tenemos ahora. No es David nada más, es todos nosotros como iglesia. Todos nosotros como iglesia. Y entonces David se sorprende porque él admiraba a sus hermanos. Admiraba el ejército de Israel, que tenía fama, estaba invicto prácticamente. Pero ¿qué sucede? Él no sabe con lo que se va a encontrar. Él va con una emoción, que deja el burro con los quesos y con todo atrás y se va a ver lo que está pasando, porque tenía una unción de puertorriqueño. ¿A que usted no? ¿Cuál era? Mi papá decía, Santiago Rolón.
La unción boricua es del averiguado. Quería saber lo que estaba pasando. Y fue para allá. Y cuando se encuentra, aleluya, con aquello, dice que él, después usted lo lee con calma, dijo, pero ¿cómo es posible? Pues yo iré y voy a pelear con él. Aleluya. Pero hermano, después usted lo lee con calma y se va a dar cuenta que David no contaba con recursos humanos como el resto del ejército. Él tenía un recurso que estaba a punto de manifestarse, es el que tú y yo tenemos. El que tú y yo tenemos, el recurso de Dios. Entonces, David no quiso quería la recompensa. Dios, ¿qué es lo que están dando? Porque nosotros somos mansos, pero no somos mensos, hermano. Hay gente que quiere no. Él primero preguntó, ¿cuál es la recompensa? Sí, porque aquí deben estar dando algo. Y él dijo, bueno, le van a cancelar todos los impuestos, gloria a Dios. Le van a dar la hija del rey para que se case con ella. Imagínate tú, boda paga y todo. No, pues yo voy a pelear. ¿Con quién es que hay que pelear? Hay gente que es tan humilde y dice, yo no quiero nada. Pues lo que tú no quieras, mándalo para acá, ¿sabes? Que nosotros vamos a seguir predicando a Cristo y haciendo lo que hay que hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor, hermano. Y sonríase que usted está en un culto de gozo, no de tristeza. Entonces dice la Biblia, tan bella la palabra, que David entonces quiere esa recompensa y va para allá y el rey le pone su indumentario y dice, mira, rey, en otras palabras, si esto no te ha servido a ti, ¿por qué no va a servir a mí? Hay gente que te viene a dar consejo y te da un consejo y tú lo miras y dices, ajá, ¿qué es lo que tú has logrado? Nada, ¿y por qué tú me estás aconsejando a mí? Nadie me puede decir que yo vaya donde él nunca ha llegado. Ni nadie te puede enviar a un lugar donde nunca ha ido. La gente exitosa pasó por crisis, claro que sí, pero llegaron. Y usted mira el fruto de esa persona. Si hay fruto, hay algo que decir y tiene algo que mostrar. Pero si no hay fruto, olvídate de eso. Y Jesús dijo, no por lo lindo que hablen, no por lo bello que sean, los vas a conocer. No por lo profético que ahora está tan de moda, alaba. Porque la palabra profética es esta, mire, la Biblia. Y yo creo en la profecía, y yo creo en todo, pero la palabra es la profecía más grande. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Oh, gloria a Dios. Y Jesús, como sabía que en los últimos tiempos se levantaría tanta gente extraña por ahí diciendo veo, veo, y otro que dice ¿qué ves? Y se pasan así, no echan raíces en ninguna parte porque la gente está corriendo de lado a lado. Cuidado, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que el fruto es lo que hay que ver en la persona, en el ministerio, en la gente. Vea el fruto. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Sonríase que Cristo le ama, hermano. Entonces aquí le está el rey, porque se siente, ¿verdad? Imagínate que un muchachito venga para decir que va a pelear con aquel gigante cuando todo el escuadrón, todo el ejército y él mismo no se atrevía a moverse en contra del gigante aquel, del Goliat, del filisteo. Que lo que significa es una persona que no es parte de la circuncisión, no era parte de la bendición. Y los que no saben lo que es la circuncisión, no se lo voy a decir ahora. Averígüelo en Google. Porque el pueblo de Dios tenía orden de ser circuncidado, siendo un pueblo diferente. Pero los filisteos no eran circuncidados. Hello. No tenían pacto con Dios. Entonces viene David y le dice al rey, Señor, con qué tan respetuoso, me encanta. Mire, perdóneme, yo me puse todo esto que usted me puso, pero en verdad yo no sé caminar con esto. Esta espada, yo no sé bregar con esto. Mire, yo le voy a decir algo. Yo cojo los osos, los leones y todo el que viene a tratar de coger una ovejita y yo le abro la boca así, se les garro así, yo acabo con ellos. Entonces imagínate, el rey se le quedó viendo y yo, está bien, quítatelo. Y cogió un saquito
5 piedras lisas. Y esa fue las almas que se llevó David a pelear. 5 piedras. ¿Qué significa para nosotros hoy en el reino los 5? La plenitud del ministerio de Dios. Qué hermoso. Es que uno sabe, necesito 2 días para predicar. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que cuando el verso 42 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. O sea, no podía pensar que gente tan linda como nosotros fuéramos guerreros. O sea, hay gente que piensa que venimos con una cara así, como la que tenía, ¿cómo se llamaban aquellos que cantaban que eran bien diabólicos? Kiss era, Kiss. Mire, eso era terrible. Yo de verlo nada más me salía cogiendo cuando era chiquita. Pero hay gente que pretende que tú tengas una cara bien fea para reprender un demonio. No, mira, sweet. Vete, sweet. En el nombre de Jesús te reprendo. Cállate la boca. Porque lo que habla no eres tú, es lo que está en ti, la autoridad que tú tienes delante de Dios. A su nombre. No te tienes que poner a gruñir. No, por favor. Chacho, pierde uno el caché. Mira. Jamás. Mira lo que dice la Biblia, que lo vio lindo, lo vio hermoso, lo vio joven y lo tuvieron en poco. Por eso a Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No se trata de la edad. Y el filisteo David dijo, soy yo perro, mira este. Él estaba, ¿sabes?, anonadado, mira lo que me mandaron. Soy yo perro para que venga a mí con palo. Tenía un callado. Y maldijo a David por sus dioses. Ahí está el problema. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. David no había hablado, ahora habla David. Acuérdate que era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Dijo David al filisteo, bueno, está bien. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tome nota que la guerra que había aceptado el desafío David, no era a su nombre, era a nombre del Dios de los cielos y a nombre del ejército que estaba arrodillado y avergonzado. Él venía a levantarle la moral, él venía a levantarle el ánimo, él no venía a congraciarse, a decir que él era lo máximo. No, cuando usted hace las cosas para usted ser exaltado, Dios no da victoria. Pero cuando usted hace las cosas porque hay algo más envuelto, porque hay un pueblo que salvar, porque hay gente que libertar y porque hay un Dios todopoderoso que merece ser entronado, Dios se glorifica. Den un aplauso al Señor. Tome nota. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que Jehová tiene ejército, aunque estén asustados, pero ese es su ejército. Alaba. Al Dios de los escuadrones, mira cómo él admiraba ese ejército, a quien tú has provocado. 40 días llevaba eso. Pero luego dice en el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Y qué le dice? Cuando no hay duda, cuando no hay duda, cuando tú puedes hablar, aunque los pies te estén haciendo así, pero habla la palabra. No tengo duda, Jehová te entregará, yo te venceré. Yo no sé por lo que estés pasando hoy, allá en tu casa, yo no sé lo que estás pasando, pero hoy tú puedes declarar conmigo que la victoria está garantizada en el nombre de Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en acuerdo con la palabra y puedan declarar en el nombre de Jesús, obtengo la victoria. Vamos, dele gloria al Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y mire lo que sigue diciendo. Aquel estaba ofreciéndosela a las aves, pero ahora él dice, yo te voy a cortar la cabeza. Y sabes que te la voy a cortar. ¿Cómo se mata la serpiente? Alaba. Y dice, y daré hoy. No dijo el cuerpo. Tome nota.
Porque Goliat no venía solo. ¿Cuántas piedras habían en el saquito? ¿Y cuántos eran? Hermano, hay que estar preparado. No andaba solo el filisteo. Andaba con 4 más, y cuál de los 4 más grande también. Pero a mí me gusta lo que él dice: te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Y hoy los cuerpos de los filisteos, diga conmigo, aprende, hay gente que se come las S. Hay S que no se pueden comer, hermano, caen mal. Hay que pronunciarlas, porque tiene una enseñanza en plural. Los filisteos, aleluya. Se las voy a dar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que David está aquí. No, que hay Dios en Israel. Puerto Rico sabrá que hay Dios en Puerto Rico, que hay una iglesia victoriosa que ora, que declara, aleluya, la victoria. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, como era ligero, era muchacho y no tenía nada que le pesara, dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla. No tengas temor, el enemigo establece una línea de batalla y tú la vas a traspasar. Gloria a Dios. Y dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y el filisteo miraría, ¿qué va a hacer este? Metió la mano en la bolsita, en el saquito pastoril, tomó una piedrecita allí y, ¿cuánto han tirado onda alguna vez? Aquí la gente no jugaba, ni con gallito. Eso era maravilloso. ¡Plácata! Lo que no era bueno era de dónde salía, hermano. Y había gente en la escuela que era terrible. Pero eso es para otro día. Seguimos. ¿Cómo que rico? Uy, pero hay gente que le gustaba, es verdad. Bueno, pasemos por alto esa distracción. Metió la mano en su bolsita, el saquito pastoril, sacó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Hermano, mire, aquí se ha dicho de todo teológicamente contra esa palabra. Lo que sucede es que cuando algo es de parte del Señor, aunque lo tires virado, va a caer en el lugar que sea. Aunque él tenía puntería, obviamente, ese era su trabajo, pero lo más grande era lo que había dicho proféticamente. La declaración de él fue la que estuvo ahí acertadísima en la frente. Cuando tú sabes a quién tú le has creído y lo que tú hablas, oh aleluya, dice la palabra, creí por lo cual hablé. Él creía todo lo que había declarado. Nunca se había enfrentado a algo como ese. Sus guerreros, las batallas de él eran con leones, eran con osos, eran con animales. Ahora venía uno más grande. Ya él estaba listo porque su fe estaba puesta en el Señor. Entonces, al enfrentarse a ese, que lo primero que dijo, ¿quién es este incircunciso? Lo lee antes, que se atreve. Mire la honra y el respeto que él tenía por el pueblo de Dios, a desafiar el ejército de Dios. Mire, esa única piedra cayó en la frente de aquel hombre, de aquel gigante, dice la Biblia. Ay, me gusta. Por eso hay gente que no entiende, pero las cosas de Dios son tan grandes, preciosas. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí la piedra y la tiró con honda. La primera motora que hubo en la Biblia, dicen algunos, chistoso. E hirió al filisteo en la frente. ¿Dónde lo hirió? Era todo lo que tenía al descubierto. Todo estaba bajo una armadura y un casco y todo. Solo tenía un huequito. Y muchos dirán, ¿qué puntería? No la de David, la de Dios. La de Dios. Y dice la Biblia, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. O sea que se le hundió más todavía. Y así venció David al filisteo con honda y con piedra.
e hirió al filisteo, lo mató, y sin tener David espada en su mano, corrió David y se puso sobre el filisteo, y con la misma espada del filisteo, dice que sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dígame si Dios no estaba en el asunto. ¿Qué diferencia hay? Cuando muchos creyentes vienen en batalla, nos olvidamos de que Dios es todopoderoso. Viene una enfermedad y rapidito comenzamos a vernos en la funeraria, arropados. Miren, no, hermano, lo siento, pero hasta que Cristo venga, ¿verdad? O usted se vaya antes, como usted quiera. Estamos creyendo que el propósito de Dios se tiene que cumplir en la vida de cada uno. Cuando vienen batallas hay que pelearlas por fe. Sabemos que nuestra morada permanente es con el Señor, por eso no tampoco tenemos miedo a la muerte. Pero entre tanto hay trabajo, no te mueras, hermano, dile que está a tu lado, no te mueras todavía. Eso lo dijeron con clase de gozo. Nosotros buscamos primero a veces al abogado, al juez, aquello, lo otro, recursos terrenales, teniendo un Dios tan grande en los cielos que aboga por nosotros, ¿verdad que sí, hermano? David era un hombre que respetaba la unción. Con esto voy a terminar. Le gusta, ¿verdad? Más me gusta a mí, hermano. Usted no sabe cómo yo disfruto esto. David era un hombre que respetaba los ungidos del Señor. Algo que en estos tiempos no estamos viendo mucho. Como usted sabe, Saúl, al darse cuenta de que David era el favorito del pueblo, aunque él lo tomó para sí, fue su paje de armas, estaba al lado suyo, peleaba las batallas a favor del pueblo de Dios, a favor de Dios, y obviamente si Saúl era el rey, él era una ganancia para su ejército, no era una pérdida. Pero cuando la carne está presente y el espíritu ha huido, hay celo, hay contienda, entonces empezamos a ver al hermano como una amenaza en vez de una bendición, una alianza, un aliado, una bendición para nosotros. Entonces empezamos a atacarnos. Eso no pasa aquí, eso estaba pasando allá. Y Saúl, como no tenía el Espíritu de Dios, se le había apartado de él, estaba viendo ya que cada vez que iban a la batalla, las mujeres, que eran las más que cantaban, empezaba: Saúl mató a los 1000, pero David a sus 10,000. Y eso se le empezó a meter bien fuerte en el corazón a Saúl, de tal manera que se enteró que David había sido ungido y que su hijo Jonatán amaba tanto como un hermano a David. Escuche esto, y ya David se había casado ¿con quién? ¿Con la hija de quién? De Saúl, o sea que también era de la familia. Y también cuando tocaba el arpa, porque el adorador, se le espantaban los demonios a Saúl. O sea que él era una bendición en todas las áreas, pero Saúl no estaba enfocado. Y el que no esté enfocado, por más que tú le expliques, nunca está enfocado. Siempre va a perseguirte. Pero la tentación está en los que sí somos ungidos. Nos dejemos amedrentar por los que están desenfocados, que lo que quieren es cortarte la bendición. ¡Aleluya! Saúl odiaba a David y quería matarlo. Y David tuvo muchas veces oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo porque respetaba la unción que alguna vez tuvo Saúl. Y mire lo que dice Primera de Samuel 24, verso 3. Vamos desde el 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo que David estaba en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el campo, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Lo que él no sabía era que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Oye, tanto correr y cayeron en el mismo sitio. Entonces los hombres de David, que no eran muy espirituales, le dieron un consejito y le dicen: he aquí, hasta el nombre del Señor usaron, he aquí el día que te dijo Jehová. ¿Y qué saben ellos? He aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. O sea, ya estaban profetizando y hablando lengua y todo.
Y David, aleluya, gracias Espíritu Santo, calladamente miró a los hombres así y dijo, bueno, pues algo tengo que hacer, pero no lo que ellos me piden. Dice que calladamente, sigilosamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de haber hecho eso, sintió tal remordimiento. Yo no sé cómo ahora la gente habla a los pastores y se los tragan, se los desayunan, se los almuerzan a los ungidos de Dios. Eso es como si nada. Por eso es que a veces falta unción, falta poder, porque no hay respeto. David era conforme al corazón de Dios. ¿Acaso la gente piensa que los pastores son ángeles? Miren, nosotros somos mortales como ustedes. Lo único que Dios nos llamó, hay algunos que se llamaron, pero hay otros que Dios llamó. Hay unos que ellos quisieron ser pastores porque querían levantar una iglesia como si eso fuera a levantar. Mire, yo miro para atrás y digo, wow, la gente no sabe lo que está haciendo. ¿Sabe la responsabilidad tan grande que es el pastor? El llamado es bien serio y esto es asunto con el Señor. Pero somos mortales, cometemos errores, no siempre lo hacemos bien. Hay muchas faltas en nosotros, pero Dios nos llamó. Mira lo que dice la Biblia. Después de David haberle cortado esa orillita del manto, se turbó y dijo a sus hombres, le dio un regaño apostólico y profético. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Y sabe lo que dijo? El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva, siguió su camino. ¿Por qué usted cree que Dios permitió que Saúl entrara en esa cueva? ¿A quién estaba probando? ¿A quién estaba probando antes del reino? ¿A quién estaba probando? A David. Porque vendrían muchas cosas en el reino mientras él fuera rey que iban a probar su corazón y él tenía que estar maduro, tenía que tener el carácter correcto para dirigir ese pueblo. David fue un rey muy perseguido por Saúl. Muy perseguido, pero no quedó uno. El lunes leímos aquí, solo Mefiboset, que fue lisiado, y los hijos de Rispa, que estaban muertos, pero los 7 hijos que Saúl tuvo fuera, fueron enterrados juntamente con Jonatán y con Saúl, y les hizo un funeral de reyes, con honra. Ese era el corazón de David. Si es otro, los entierra, los tira por ahí, que se lo coman las aves. Pero una mujer llamada Rispa, que era concubina de Saúl, que tuvo 2 hijos de él, estuvo con un manto velando a todos los cuerpos, porque yo creía que eran los 2 cuerpos de ella, eran los cuerpos de los 7 hijos de Saúl. Mire, espantó las aves de rapiña, espantó todo, porque ella decía, Dios, hazle justicia. Ellos también tienen sangre real, hazle justicia. Y cuando David se entera en el palacio que ellos estaban allí y que aquella mujer había hecho tal cosa, la mandó a buscar y le dio una sepultura honorable a los 7 hijos, junto con Jonatán y con Saúl. No se duerma. Porque a veces la palabra, cuando está metiéndose así, usted empieza, y eso estaba ahí, pues eso estaba ahí. Sonríase que Cristo le ama. Lea la Biblia. Mira, ahora yo la pongo hasta aquí uno le pone un botoncito. Yo no soy tan diestra, pero he mejorado muchísimo. Y me ha enseñado algo, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Mire, el pastor me está viendo. Te bendigo, Pastor José Meléndez, te amo. Pero yo lo pongo aquí en audio y qué lindo. Habla bonito el que habla la Biblia ahí. Mire, todo eso lo hizo Dios para que usted no se pierda. Aleluya, termino. Mire lo que dice la Biblia. En 1 Samuel 24, 3. Y dijo a sus hombres eso, y en el verso 9 dice, y dijo David a Saúl. También David se levantó después que salió Saúl de la cueva. Y empezó a gritarle a Saúl. ¿Qué estaba haciendo Saúl? ¿Buscando a quién? No me digan que usted no estaba aquí en los minutos anteriores.
estaba siguiendo a David. ¿Para qué? Para matarlo. Y Dios se lo puso ahí al ladito. Dice la Biblia que enseguida vino David cuando se levantó Saúl con sus 3,000 hombres. También se levantó David con sus hombres y empezó a gritar. Dice, David se levantó y salió dando voces diciéndole, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Porque había gente que lleva y trae desde aquel entonces hasta ahora. Es el mismo espíritu que no se ha muerto, hermano. Aleluya. Ay, Dios santo. Y dice, ¿por qué te pasas escuchando a esa gente? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la evidencia, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas de casa buscando mi vida para quitármela. Y dice David, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Aleluya. Mis amados, Saúl era un rey injusto, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Después seguimos estudiando porque se me acabó el tiempo, me tocaron el timbre. Póngase de pies. Mañana nuestros niños estudian y usted también. Pero hoy yo quiero pedirle al Señor, juntamente con usted, lo que dijo, póngame Salmo 51, por favor. Y en nuestra oración, Señor, ayúdanos a crecer, a tener el carácter correcto, a tener un corazón conforme al tuyo. Hay mucha gente que tristemente se dejan usar, pero permita que Jehová sea quien defienda su causa. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No es fácil. Salmo 51, si lo tiene, hija. Bueno, debe estar en algún lugar, yo lo sé de memoria, pero quería que usted lo leyera conmigo. Salmo 51. Bueno, ahí está. Desde el 1. Mira lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y este es el hombre mortal que le está diciendo a Dios, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira lo que dice, porque yo reconozco, esa era la victoria de David, que no se creía, no, mire, este es un hospital. Y el que crea que él entra por esa puerta bien, los sanos no necesitan médico. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre ellos estaba yo y estaba usted. Y cuando entramos por esa puerta venimos a buscar misericordia, venimos a buscar perdón, venimos a buscar restauración, venimos a buscar que Dios nos ayude, y ciertamente desde el momento que lo pedimos Él comienza a trabajar en nosotros. Ahora, lo que no puedes permitirte es que ya llegues a un punto que tú te la creas. Cada día necesitamos más de Él, cada día tenemos que humillarnos. El que se humilla, Dios lo exalta. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Aleluya. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar yo? Ya yo cumplí. Y el Señor le sale con una bien buena. 70 veces 7. Ilimitado. Diga que está a su lado. Ilimitado. Qué grande es el Señor. Habrá alguien esta noche que dice, yo quiero hacer. Después se lee todo el Salmo 51 de tarea, por favor.
Habrá alguien que en esta noche dice, yo quiero pasar y decirle, Señor, yo quiero que tú veas mi corazón y que tú puedas decir que yo soy conforme a ti. Tanto así, con todas las fallas que tuvo David. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el reino se estableció a partir de David. El reino de David fue inconmovible, en el sentido de que Jesús, en el capítulo 1 de Mateo, en la genealogía, dice que vino del linaje de David, aunque sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero a Dios le complace decir que vino del linaje de David. Y cuando usted va a Israel, los que van a acompañarme a Israel en octubre del 2023, vamos a ir a un lugar que todavía veneran los judíos. ¿Sabe cuál es? La tumba de David. Grande es el Señor. Qué grande es Dios. Si hay alguien que necesita adoración, puede pasar. Si no, póngase la manita en el corazón. Bueno, en este lado, ¿verdad? En el suyo, así. No se la vaya a poner en otra parte. Padre, te damos gracias. Sí. Te bendeciré, Señor. Oh, Shakatarabashaya. Señor, ayúdanos. Límpianos cada día. Purifícanos, Señor. Lávanos cada día los pensamientos, las actitudes, Señor. Fortalece nuestro carácter. Te necesitamos tanto, Dios. Necesitamos, Padre, que tú intervengas, Espíritu Santo, cada día en nosotros. Estamos en la mesa de trabajo. Ayúdanos a amarnos, a unirnos, a buscar las victorias no personales, sino colectivas para el reino, para ti, oh Dios. Que tu nombre sea exaltado. De manera que no importa lo que se levante, conforme como hizo David. Sabía que cada batalla, en cada guerra, en cada batalla, Señor, te representaba a ti. Y en tu nombre peleaba. Hoy nosotros, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, quita toda opresión y toda depresión. Que entiendan cada persona que me está viendo que no sé dónde, ni en qué ha caído, ni a dónde se ha resbalado. Que no importa dónde esté, aleluya, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, tú lo sacas, lo pones sobre peña y enderezas sus pasos y pones en cada uno de nosotros un cántico nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, hablo salud, hablo bendición. Amén y amén. Cántalo una vez. Te bendeciré Por siempre. por siempre. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Les esperamos el domingo en la casa del Señor. El viernes, Generación Antorcha. Y el pueblo de Dios dice: salúdese y vaya en paz hasta sus hogares. Aleluya.